Somos Agustina y Ariana y no solo somos mellizas amantes de las tendencias. Esto es No Solo Moda, el podcast de las de casi 30 que sobrepiensan todo. Bueno, bienvenidos a No Solo Moda. Yo soy Ari. Yo, Agus, bueno, seguramente solo en el primer episodio nos presentemos. Esta será la última vez que lo hacemos y tampoco nos tienen que diferenciar. Somos mellizas, la mayoría que está acá seguro ya lo sabe. Estamos muy emocionadas de hacer este podcast. Hace tiempo que lo queríamos hacer porque, bueno, el nombre es No Solo Moda porque nuestras cuentas de Instagram son principalmente de moda, que es la plataforma en donde más trabajamos o tenemos presencia de alguna forma. Antes de nuestros perfiles de Instagram teníamos un blog que era de moda, todo de moda. Pero siempre tuvimos como esta cosa de decir, me encanta hablar, no sé, de series, de películas, de ser fans de cosas. De hecho, de salud mental un poco, de porque salud bueno, mental. Uno no puede escapar a las cosas que vive en su vida cotidiana. Sí. Y de hecho en nuestro blog hablábamos mucho, bueno, viernes de recomendaciones. Claro, tratamos de meterle estas otras cositas que nos gustan, entonces dijimos, bueno, pero para hablarlo más y expresarlo más, sin que nuestras cuentas de Instagram queden modo cocoliche. Claro. Dijimos, bueno, en un podcast. Con este título. Nos gusta hablar, contra todo pronóstico, aunque de chicas éramos tímidas, no hablábamos con desconocidos, no hablábamos con hombres, altos Nos daban miedo. Eso de bebés. Bueno, entonces, sí, nos gusta hablar, nos gusta como contar las cosas que nos gustan. Y que otros se sientan identificados, porque por lo menos a mí, pero creo que a vos también, me gusta cuando escucho algo, cuando veo algo, cuando leo algo, sentirme identificada y decir, ah, mira, a alguien más le pasó. A alguien Entonces, le pasa lo mismo, bueno, se siente igual. Uh-huh. Así que ojalá logremos eso, sí. Alguien se sienta igual que nosotras en este momento. Bueno, entonces, nada, como adelantamos un poquito con esta intro, la idea es hablar de todos esos temas en próximos episodios, cosas que a nosotras nos atraviesen. No vamos a hablar nada de moda. No, por eso No Solo Moda no hace referencia a que acá no vamos a hablar solo de moda, sino a que nosotras no hablamos solo de moda. Lo dejamos para Instagram. Exacto. Y acá podemos llegar a hablar un poco de nuestra imagen, pero sí, que no tiene mucho que ver con la moda, o sí, porque bueno. Depende. Pero bueno, vamos a hablar, o sea, ya tenemos pensados algunos episodios de esto, de fandoms y nuestra experiencia, ser fangirl. Fangirl como estilo de vida, diría yo. Bueno, salud mental y un poco la edad en la que estamos, claro. que hay que decirlo. O sea, nosotras tenemos 28, este año cumplimos 29, entonces estamos como en los 20, pero casi llegando a los 30, que no es lo mismo que tener 22, claramente. Entonces, la idea es contar un poco desde ese lugar, como cómo nos sentimos con la presión de lograr ciertas cosas, que va a haber como un episodio para eso, sí. especial. Y seguro lo vinculemos con alguna película, con algo. También algo que queremos hacer es por ahí, siempre cuando terminamos, dar alguna recomendación vinculada a lo que estamos hablando. Por ejemplo, no sé, si en un episodio hablamos de Taylor Swift, spoiler, va a pasar. Esto no sé si te lo dije, pero lo había pensado. Sí. Como, bueno, no sé, para alguien que no escucha mucho Taylor, que solo conoce las más conocidas, recomendá 3 canciones que no sean las más conocidas. Esto creo que lo pensé en mi cabeza muchas veces mientras me bañaba y nunca te lo dije, pero ¿estás de acuerdo? Sí, y si recomendaba todas de folklore. Bueno, no sé, yo soy una distinta, no voy a recomendar todas de folklore. Pero bueno, el episodio de hoy, como la idea es que sea medio como una intro de todo eso, justamente contarles un poco esto que ya empezamos a contarles, de por qué quisimos empezar a hacerlo, cuál fue esa como necesidad que surgió, cosas que ya hemos hecho nosotras antes que tal vez se parecen un poco o no tanto algunas. De contenido, de ponerse frente a una cámara. Y relacionado con esto también sobre, bueno, cómo es ser mellizas y hacer este tipo de cosas juntas, que tal vez podríamos ser hermanas de distintas edades y tal vez también nos coparía hacerlo, pero bueno, en nuestro caso también sentimos que eso es algo que en algún momento un poco nos definió. Que igualmente no todos los mellizos sean del mismo sexo o no. No todos son tan tienen parecidos. Tanto los mismos intereses o quieren hacer proyectos juntos. Ninguna está bien ni mal, pero bueno, en nuestro caso, sí, hacemos todos juntas. De una manera un poco enfermiza, no mentira, tampoco para tanto, pero nunca fue enfermizo, pero bueno, ahora estamos más separadas por cosas de la vida, o sea, separadas en términos de no vivimos juntas, no de cómo nos llevamos, porque claramente al contrario, nos llevamos re bien desde que vivimos separadas. Para cada episodio nos queremos preparar una bebida distinta que nos guste, como para que sea un momento de, bueno, esto es un chocolate caliente, que es muy rico. Nada, vamos a ir preparando otras y les contamos qué nos hacemos para hablar cada vez. La idea es la próxima hacer algo más diferente, no sé, ponerle algo de avellana, ponerle crema, ponerle algo, una vainilla, replicar una bebida de Starbucks, ni idea, pero como hoy ya bastante que es el primer episodio, había que ver el encuadre, había que ver cómo se conecta el micrófono, era como, bueno, vamos a hacer algo simple, que igual está buenísimo. Sí, está muy rico. Gracias por traer este chocolate de Disney. No sé dónde lo compraste. De Orlando, sí. Así que bueno, ustedes si también se quieren hacer algo para escucharlo, igual sabemos que la mayoría seguro termina escuchándolo en momentos mientras trabaja, mientras lava los platos, sería un
honor que lo escuchen. Que lo usen para lavar. No hace falta ni que lo vean. O Pero sea, solo con escuchar está bien, pero bueno, lo queríamos hacer con video para hacerla completa. Exacto. Bueno, sí, mucha entonces, intro, mucha mucha intro, intro. pero básicamente es eso. Y ya les dijimos cómo surgió la idea. Y nosotras, a ver, estudiamos comunicación. Tiene un poco de sentido querer hacer un podcast. De hecho, nos rehablaban del podcast. Seguramente En la nos carrera. enseñaron un montón de cosas de cómo hablar frente al micrófono. Básicamente estudiamos comunicación, nos recibimos en 2018 y si bien a veces parece que fue una decisión de una carrera Porque no sabíamos, no sabíamos qué estudiar. Estudiamos las dos lo mismo. Sí, las dos estudiamos lo mismo, por eso también en esto de ser mellizas, no todos los mellizos hacen cosas tan parecidas. La mayoría juntas. yo creo que no. Pero bueno, en nuestro caso fue así y creo que por más que, de nuevo, parece una carrera que la estudiamos porque no sabíamos qué estudiar y bueno, una medio general, no fue tan así. O sea, no es tan coincidencia, creo, que nos guste hacer contenido, transmitir lo que nos gusta, ya sea bueno, Todo en Instagram tiene y que ver ahora con acá. comunicación. Todo es comunicación, si bien casi todo en la vida lo es, esto realmente lo es. Entonces, entonces es como que tiene un poco una razón de ser, no es tan al azar. Puedo apelar a un recuerdo nostálgico para la gente que seguro va a tener más o menos nuestra edad. Sí. Yo me acuerdo cuando no sabía qué estudiar, secundaria, pero no, último año ahí, era como estar leyendo una revista TKM, ese era el recuerdo nostálgico, y decir, ¿quién será la persona que escribe como estos textitos, viste, no sé, las bajadas o epígrafes? Ahora ciertas cosas? ChatGPT, pero en su momento. Pero no me caes la anécdota. Bueno, estuviste muy atinada. No, ¿qué tenés que estudiar para hacer eso? No es que era mi pasión escribir esos cositos, pero dije, no debe estar mal. Es como, bueno, escribir para una revista TKM. Entonces, digo, no fue tan al azar la carrera, si bien hubo un montón de dudas. Yo quería estudiar desde cine hasta diseño de indumentaria, Sí. vos... También bueno. diseño de indumentaria, Pero- letras. Y comunicación fue como un poco la apuesta segura, hay que decirlo. Y nos anotamos juntas, porque ninguna sabía qué hacer con su vida y pintó. No sé cómo fue esa decisión, no sé si fue lo mejor. No fue porque Wade tiene Starbucks. Pero por favor, van a pensar que sí. Pero hay que decir No, que igual pero le lo digo daba porque como es una una creencia popular. Sí, un mito. Un mito. No, pero viste que Wade tenía esta seguridad de, che, cerca de casa, una amiga también se había anotado para otra Y carrera. necesitamos como esa cercanía, porque aparte Sí. nosotros éramos personas que un poco siempre nos costó un poco salir de nuestra zona de confort. Y también el hecho de justamente ser hermanas mellizas, creo que nos hacían momentos, o sea, ustedes dirán, bueno, pero qué bueno el primer día de facultad, si estás Estás nerviosa, con alguien, sí o si estás sí. nerviosa, por lo menos ya tenés a tu hermana. Pero para nosotras no era así, porque ya era lo normal tener a nuestra hermana. Y al contrario, sentíamos como que la gente o se nos iba a acercar menos o como que nos daba, al no ser ninguna de las dos muy extrovertida o social. Era peor porque era como que sentíamos que como que cavamos nuestra propia tumba en algún Claro, como en que nos algún íbamos a punto. quedar muy entre nosotras dos y nadie más se nos iba a acercar, o que iba a ser raro que seamos mellizas. Claro, pero creo que que eso es algo que piensa la gente como nosotras, que piensa todo el tiempo que los otros están pensando algo de vos. A lo sumo quizás Cuando dicen, en verdad- che, son mellizas, qué raro, las dos estudiando lo mismo y ya Y están ya ahí, está, y o sea, se tipo, olvidan, pero no una- sos el centro del mundo. Claro, pero una ¿ves? piensa que se van a quedar pensando, ay, qué boludas. De hecho, ya que decís esto, yo te dije de hacer algún episodio, hay que ver cómo le damos forma de esta contradicción de siento que nadie me ve, que nadie quiere hablar conmigo, pero al mismo tiempo que todos me están prestan mirando. atención y que si haga algo boludo se van a Y es se va a re notar. contradictorio, pero vieron que la persona introvertida o la persona con social Ansiedad skills, social, sí, que no es que sea nuestro caso tampoco en un nivel. extremo, pero un poco sí, viste esto de, uy, qué awkward, uy, no quiero entrar a la clase, Sí. es como re contradictorio, porque decís, nadie va a querer hablar conmigo, nadie me va a dar bola, pero al mismo tiempo decís, todos me Estás van a estar pensando mirando a que mí y van a decir, ay, mira sos esa, el centro. mira esa es re aburrida y no habla con nadie y es re rara. ¿Viste? Yo Sí, sentía sí, eso, sí. no sé vos. Así que eso seguramente sea un tema que... Sea un tema de otro episodio, pero lo queríamos traer un poquito porque es un poco esto de, bueno, de cómo somos Y además surgió, me gustan cómo se están conectando los temas. Sí, es lo que queríamos hablar básicamente. Pero bueno, o sea, esto fue en la facultad, pero antes en el colegio también, o sea, estaba esta cosa de que tuvimos épocas, vieron que secundaria es una época complicada, de adolescencia, entonces épocas en las que por ahí, si no eras popular, entre comillas... Porque si bien acá en Argentina no está tanto, No está tanto el no es- concepto no es de la esta- prom la, queen. la porrista, claro, Claro. Siempre están los que hablan con todos, los que son amigos de otro curso y Claro. los que no, y los que están ahí como marginados. Y encima nosotros- sumale que nosotras, ¿ibas a decir esto? No. Ah.
que éramos buenas alumnas. Ah, sí, Y en nuestra época, en mi época, no estaba tan bien visto. Ahora, yo realmente siento que cambiaron un poco, pero no sé, no voy a la escuela, tampoco sé. Si pero hay como alguien que ya escuchando que esté ahora en secundaria, no creo. No, igual. o que haya estado terminado hace poco. Como que ahora el que estudia y el que le va bien es re cool también, pero en nuestra época no tanto. O el que leía o el que era fan tampoco. Claro. Y ahí te lo conecto con cuando hablemos de Fangirl. Ay, Dios, necesito hacer Ese episodio, por favor, tiene que ser el ahí próximo. me vuelvo, pero ahí no me callo. Va a ser muy divertido. El tema es que, bueno, no queríamos empezar con artillería tan pesada, sino como más que primero sepan quiénes somos, claro, un poquito más tranqui. antes de juzgarnos. Pero bueno, retomar el hilo en porque el colegio me pasaba un poco esto también, que era como que... O sea, no sé si es que nos daba vergüenza ser mellizos, no, ni ahí, pero como que a veces personas un poco tímidas, muy inseguras en algún punto, con social skills no las mejores. No las mejores, y como que sí, a veces me pasaba que sentía que la gente pensaba que éramos una sola persona. Nos trataba como una sola persona, como que... Y un poco los bancos, los entiendo. Obvio, no pasa nada. Pero... Y siempre fuimos al mismo curso, todo. Desde jardín hasta último año siempre íbamos al mismo curso, entonces teníamos las mismas amigas, que obviamente ellas sí nos diferencian porque son nuestras amigas, pero tal vez gente de otros cursos, que vos ahí tenés un poco la presión de, ay, te tienen que conocer... Y eso, no sabían quién era quién. Bueno, voy a decir artillería pesada, ¿no? Ponele que a vos te gustaba una persona, ¿no? Y vos decís, quiero que esa persona me da bola. Pero ¿cómo sabe que me tiene que dar bola a mí y no a mi hermana? Si somos como la misma persona, ¿cómo hago para tener mi individualidad en esa situación? Que, a ver, se puede compartir todo. En la vida se pueden compartir muchas cosas. Y para algunos también, entre hermanos se puede compartir... El macho. Pero en nuestro caso preferimos no compartir. Pero, claro, y decís, che, no tengo mi individualidad en ese... Claro. Y solo la gente que me conoce mucho sabe quién soy. Para los demás soy una de las mellizas. Uh-huh. Entonces eso, una de dos. Claro, eso una era de los un poco Pimpinela. lo que a veces sentíamos. O incluso cuando en los actos de fin de año que nombraban a los que habían tenido mejor promedio, obvio, decían, no decían Agustina Gómez, Ariana Gómez, decían a veces Agustina y Ariana Gómez, ¿viste? Como que eran lo mismo. Mira, yo voy a presentar una queja al colegio, porque me parece una falta de respeto. Yo me autopercibo como una persona individual. Igual, a ver, tampoco somos de esas personas que nos encanta ser protagonistas y que me ponía mal que... Claro. No, yo no me ponía mal compartir con vos el diploma de mejor promedio de fin de año. No, obvio, pero bueno, era como que eso no ayudaba a esta idea de decir, tengo más mi identidad. Sí, no es cierto, bien, no es que en el momento fue un trauma o eso. No, pero simplemente... Pero estamos hablando de esto, ojo. No, mentira. Eso algo será 10 años después. Claro, más de 10 años después, a los fines del episodio. Ser mellizas es un poco eso en nuestro caso, no en todos los mellizos. Pero bueno, también tiene como esto muy bueno de que ahora podemos hacer cosas como esto, como este podcast. Podemos lucrar con ser mellizas que no lo hemos aprovechado. No lo aprovechamos tanto. Redes no lo explotamos tampoco. Con esto tenía que ver también el querer hacer el podcast porque, viste que en TikTok es tipo, no, tenés que tener un gancho y tiene que durar tanto, y en Reels esto y lo otro, y no podés expresar bien cómo sos. A ver, obviamente hay gente que logra tanta influencia que después puede hacer un TikTok, un video hablando que de lo muestra que quiera, demasiado de su día a día. y puede transmitir cómo es, o las ideas que tiene, o lo que quiere decir, pero bueno, en nuestro caso estamos como con un contenido un poco más limitado, como encasillado, y entonces era el espacio para hablar más desde el corazón. Desde no, el mentira. No, pero sí, o sea... Pero algo así. Y para seguir un poco el hilo, aunque bueno, la idea no es que esto se trate de hablar de nosotras, pero de nuevo, primer episodio. Sí, además, bueno, vamos a hablar desde nuestra experiencia, eso seguro. Sí. Para eso está el espacio. Gracias por el espacio. La radio está muy buena. A veces decimos cosas al mismo tiempo y es muy divertido y gracioso. Y la gente se ríe mucho cuando pasa eso, se sorprende. Sí, como, ay, dijeron lo mismo al mismo tiempo. Y sí, bueno, no salió ahí, pero si pasa, es normal, no está ensayado. Oh, sí. Ay, la puta madre. No, es que me puse como tensionada. Bueno, nosotras, o sea, esto que estamos haciendo ahora, o sea, recién decía que algo que tiene muy bueno, en nuestro caso, llevarnos también y estar como en la misma etapa de la vida, porque tenemos la misma edad y siempre haber compartido un montón de cosas, es que podemos hacer proyectos como este y ya hemos hecho otras cosas juntas, pero nunca algo así tan que sea solo de las dos. Claro. Bueno, sí, el vlog en su momento, o sea, nosotras cuando terminamos el colegio, la secundaria, dijimos, bueno, vamos a hacer un blog porque era la época más de blogs. Un poco inspiradas en Madeleine Becker y KK Blaisdell, algo así, no sé si alguien las va a conocer, eran unas chicas de Los Ángeles, creo, bueno, de Estados Unidos de Norteamérica, pero creo que eran de LA, que tenían un blog que se llamaba Sugar and Spice, que básicamente eran muy cool.
fotos, Mostraban sus looks. mostrando outfits. Eran la típica chica Pinterest de 2015. Sí, la divinas, chica Tumblr, hermosas, We y Heart nosotras It, queríamos ser ellas. ellas. Para mí, ellas fueron las primeras It Girls. Hay otras, pero para mí fueron ellas. Sí. No, digo en my para books. vos. In Sí, my bueno. books. Y bueno, entonces hicimos dijimos, el bueno, blog, hagamos un blog. nos sacábamos fotos, mostrábamos los looks, hablábamos de los looks y también, Claro, nos era mandan- como un copy, ahora un copy de Instagram, solo que raro, porque ahora nadie pone, bueno, para hoy elegí usar tal. Bueno, algunas personas tal vez sí. Pero bueno, era eso, una descripción de lo que usábamos y después empezamos a meter esto del viernes de recomendación. Habíamos hecho un posteo larguísimo hablando de por qué los Juegos del Hambre era nuestra vida. Ese espacio lo necesitábamos. Sí. Por algo lo escribimos. Sí, ¿por qué los Juegos del Hambre? Ay, cuando terminó los Juegos del Hambre, tipo, nos estamos metiendo mucho en el episodio de Fangirl. Sí. Pero bueno, un breve paréntesis. Habíamos hecho un posteo del final. Ay, de no la me acuerdo saga que cuando tanto terminó, estuvimos tipo, esperando en en la última película, de la frase que habíamos leído en el libro, no sé qué. Bueno, igual, venga, La revivíamos. La me revivíamos con los fandoms, así que bueno, ese episodio encanta. Bueno, y el blog medio que se fue, como que fue diluyendo, pero porque los blogs empezaron Sí. a ver, y tampoco nunca llegamos a tener una visibilidad tan grande No. porque era difícil también el consumo de ese tipo de blogs. Sí, no sé, la gente que triunfó con blogs, que cuente cómo lo hizo. No porque sé. La gente que triunfó. Punto. Que cuente cómo lo hizo. Pero bueno, después, mientras tanto, bueno, ahí empezamos Ya a estudiar la teníamos carrera. Instagram, Sí, sí. bueno, teníamos, era la época justamente en la que Instagram estaba más en auge porque ya hacía unos años que existía, pero Sí. bueno, cada vez más. Y ahí ya empezamos como nosotras hacer contenido en Instagram, siempre lo vimos medio como un lugar no solo para subir. El contenido tenía que ser estético, Sí, tenía que ser tipo We Heart It para nosotros. pero no sabíamos para qué. No Y para que alguien me nos pague acuerdo, algo, porque- de hecho, una vez estábamos con una amiga, Agus, que también le gustaba subir fotos a Instagram. Y que su feed y su feed prolijo y todo. Una vez yo dije algo como, qué divertido sería trabajar de hacer fotos lindas. Ay, no me acordaba. Te juro que dije eso. Manifestaste. Manifesté y se cumplió, ponele. Ponele. Entonces ya teníamos como esa idea de querer, sí, eso. Sí. Mostrar llamalo influencer, creadora de contenido. Ay, la primera creadora de contenido. Sí. Bueno, entonces, mientras teníamos el blog, teníamos nuestros Instagrams en donde cada tanto subíamos una foto medio random, pero, viste, nos gustaba subir la foto linda, preparada, armada, de un look o de un espacio Ahora lindo. sabes que ya me veo que alguien baja y dice, no, pero mira, subiste esta pelotudez. Bueno, fue mi primera foto, no me juzgues. A ver cuál es tu primera foto, Yo mostrala. archivé algunas, pero tengo Ay, tantas yo que me dio no. fiaca. Yo no pero estoy, algunas. yo no reniego de mis orígenes. No, pero algunas que como ya vos. eran... Pero dejé un montón de mis orígenes. Te pido, por favor. Sí, ya sé. Bueno, entonces, bueno, teníamos el blog, nuestras cuentas de Instagram, que eran medio hobby, pero con alguna pequeña intención, y empezamos a estudiar comunicación. Y nada, ahí cada una, o sea, en lo laboral, profesional, tuvo como sus Sí. experiencias. Las dos hicimos pasantía en Clarín, pero en distintos sectores. Claro. Conocimos a distinta gente. Yo en Más- una parte de moda. Yo en una parte muy aburrida, como o sea, pienso que es sonal. aburrida, un sonal, como cosas muy de ciudad, pero bueno, era como una primera experiencia en periodismo que, nada, la conseguimos por la facultad, y estaba bueno para esto, o sea, a nosotras nos gustaba escribir desde siempre, Sí, sí, entonces sí, total. estaba bueno en ese La escritura sentido. es algo muy importante en nuestra vida. Sobre todo Sí. en la mía, que ahora estoy haciendo un taller de guión. Pero las dos siempre escribimos. Sí, había algo ahí, viste, Hay una inquietud artística. una inquietud artística que me salía del pecho. No, mentira. Bueno. Humor. Bueno, y después de eso, como que, bueno, el blog quedó abandonado del Yo todo. ya me perdí, no sé. Estamos como haciendo el timeline de nuestra experiencia profesional para que entiendan de cómo nuestra se... vasta trayectoria. Sí, ¿Cómo que- llegamos a este momento? a este momento tan... Proseguí. El blog quedó abandonado definitivamente en un momento, ya no me acuerdo Pero lo exactamente pueden en ir a qué ver, es año. muy Sí, divertido. es Fashion and Lovely Things, por si no lo dijimos. Nombre muy cool. también. Aprovechamos para promocionar el Claro, blog. un blog que ni existía casi. Bueno. Y ya quedó como Instagram como nuestras plataformas principales. En época de facultad, bueno, esto tal vez en otro episodio lo toquemos, no me acuerdo si lo pusimos Que muy no nos específico, alcanzaba para pero que éramos el tiempo. muy obses con el estudio, o sea, desde el colegio igual esto, Sí. tipo con las notas, sacarse 10, Sí, autoexigencia. no sé qué tenía que ver con lo que estábamos diciendo. No, pero lo que iba a decir es que entonces en esa época de facultad tampoco hicimos tantas Claro, no es otras que dijimos, cosas. hay que meterle todo a esto y que se No. vuelva nuestra plataforma de trabajo. Y porque No. también se estaba formando eso todavía. Porque, de nuevo, nosotras, pioneras. Pioneras, claro. Entonces, en toda esa época Chiste. no es que ya estamos Chiste, haciendo pero full se contenido. entiende. No. Subíamos cada tanto fotos que nos gustaban, nos gustaba subir fotos lindas, pero no teníamos una estrategia para nada. Y bueno, teníamos
no teníamos tiempo para, según nosotras, primero por la facultad, después porque empezamos a trabajar mientras estábamos en la facultad, que eran pasantías de pocas horas, pero igual era todos los días, tipo 5 materias por cuatrimestre, etcétera. Y después, nada, como que cada una, después de recibirnos, empezó a tener como algunos trabajos un poco más, no sé si random. Trabajé en una agencia de prensa, conocimos a Carlos Cuevas gracias a ese trabajo. Gracias. Paul de Merlí para Paul de Merlí. no estén en el tema, para que nos no conozcan. estar en el tema diciendo Paul de Merlí, bueno, vean Merlí. Vean Merlí, no sé. Bueno. Ay, Merlí, me suena raro la palabra. Merlí. ¿Era así? Merlí. Sí. Ay, no sé, de repente siento... No, ya sé quién, no. Marlene. Pero es raro. Bueno. Buena serie. Sí. Yo trabajé una época en una agencia de publicidad y bueno, después empecé a trabajar en la universidad que nos formó. Sí. Y bueno, pero ahí sí ya en los últimos años como que le empezamos a meter un poco más trabajo. fuerte. Y bueno, y ahora estamos haciendo un podcast. Y ahora estamos haciendo un podcast que... Eso, bueno, ya dijimos de qué se va a tratar. Ya dijimos de qué se va a tratar, no lo vamos a decir de nuevo. Y también que un poco el hilo conductor sea esto, que parece que no hay tal hilo conductor, pero en verdad es como decir, bueno... No hablamos solo de moda, entonces tenemos estas temáticas que nos atraviesan básicamente, como dijimos antes, que de las que siempre quisimos hablar. Y que alguien nos escuche, aunque sean 2 personas. Ya es como, bueno, se lo puedo decir a alguien y no queda solo en mis pensamientos entre nosotras, que ya lo hemos hablado largo y tendido. Así que bueno, no sé si quedó algo por decir hoy. O sea, esto era todo lo que queríamos que sepan de nosotras. Revisamos la lista una vez más. Dale. Bueno, le dije que yo hacía el cierre, así que voy a hacer el cierre. Haz el cierre. ¿Qué iba a decir? No, que bueno, que justamente estamos acá haciendo este podcast. Siempre tuvimos como una actitud muy emprendedora. Es verdad, podemos hablar de eso en eso algún, no en algún lo momento, contamos. porque tenemos, sí, No ¿viste? sé ¿Viste? si- Siempre surge algo que Desde así jugar al como un negocio y repaso armar la rápido, vidriera, escribir sí, un libro. sí, de chicas escribimos De una chi- novela, 2 en realidad, Sí. de muy chicas. Después, sí, cuando jugábamos a que armábamos un negocio de ropa, lo hacíamos como con toda la onda. En la Después época de Floricienta queríamos grabar una película de Floricienta. Es verdad, Ahí yo, sí. ahí yo ya tenía como alma de Spielberg. Bueno, cuestión siempre fuimos como muy Alma de emprendedoras. Bueno, siempre fuimos como medio como emprendedoras, pero nunca no es que tenemos el proyecto de nuestra vida, así que ojalá que sea este. Sí. Entonces también eso quería decir, y seguramente haremos mucho de eso, ¿viste? De que es normal. De qué a querés esta hacer edad, con tu de qué vida, sí, de tener que no proyectos, sabés. tener ideas, tener miles de ideas y no concretar Algunas ninguna. hacerlas, otras no. Que nunca es tarde para empezar. Me encanta esa frase cliché, pero es la verdad. Así que creo que eso también va a ser como un tema bastante Un importante, tema que bastante va- central. Y sí. me parece como un buen cierre. Para hoy. He concluido el cierre y me siento satisfecha. Bueno, entonces lo único que voy a sumar es, sí, eso, que queremos como que esté atravesado bastante por esto del momento de la vida en el que estamos y que otras personas que estén en el mismo momento puedan sentirse identificadas y que les divierta escuchar esto. Como mezclado con algunas anécdotas graciosas y divertidas de lo que nos ha pasado, que también hablan de cómo somos nosotras. Sí, no un poco solo de- locas. No, claro. No She's solo- so crazy. She's so crazy. No. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, Sí. que creo que va a ser muy divertido y ya Creo que va a ser el de Va a Fangirl. ser el de Fangirls. Vivir como Fangirls, la vida de Fangirl que nos eligió. Exacto. Bueno, nos vemos. Nos vemos.